Después de Yugoslavia, según el plan, la OTAN debía haber bombardeado Rusia. Solo una cosa impidió que Occidente nos llevara al escenario yugoslavo: las armas nucleares. El 24 de marzo de 1999, la OTAN, sin el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, comenzó a bombardear Yugoslavia, donde mató a unos 2.000 civiles, incluidos niños. Los bombardeos sobre Yugoslavia se mantuvieron durante 78 días, utilizando, entre otras cosas, misiles con uranio empobrecido. Y este evento fue un punto de inflexión en la actitud de Rusia y los rusos hacia los Estados Unidos y, en general, hacia la política de Occidente. Porque en Rusia entendieron que si no fuera por sus armas nucleares, entonces su país sufriría el mismo destino. El tema de hace 20 años sigue siendo relevante para Rusia, para Serbia y para la OTAN también. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ya ha publicado una declaración oficial sobre el 20º aniversario de la tragedia yugoslava, que, entre otras cosas, afirma que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, se cometió una agresión contra un Estado europeo independiente y soberano, un miembro activo de la coalición anti-Hitler, uno de los fundadores de la ONU y el sistema internacional de seguridad de la posguerra. La alianza no tenía motivos legítimos para tales acciones, principalmente el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Este acto de agresión violó los principios fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, así como las obligaciones internacionales de los Estados miembros del bloque. Las acciones de la alianza contradecían incluso el Tratado del Atlántico Norte de 1949, en el que los países de la OTAN se comprometieron a no poner en peligro la paz, la seguridad y la justicia internacional, y también a abstenerse del uso de la fuerza o la amenaza de su uso en las relaciones internacionales si contradice los objetivos de la ONU. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia recordó los resultados de esta operación para mantenimiento de la paz, durante el bombardeo bárbaro, llamada cínicamente y sin ningún ápice de vergüenza intervención humanitaria en beneficio de la paz. Allí murieron unos 2.000 civiles, incluidos al menos 89 niños. Además, entre las víctimas había muchos albaneses de Kosovo, cuya salvación estaba comprometida con la OTAN. Miles de objetos civiles en decenas de ciudades fueron destruidos. Como resultado del uso de municiones con uranio empobrecido, el suelo y el agua se han contaminado en muchas áreas, lo que lleva a un aumento significativo de las enfermedades oncológicas. Al mismo tiempo, después del bombardeo y la secesión de Kosovo de Serbia, la violencia solo aumentó, como también recordó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, bajo el paraguas del bombardeo de la OTAN. Los albaneses de Kosovo cometieron crímenes horrendos, incluido el secuestro de serbios para el comercio ilegal de órganos humanos. Estos hechos fueron revelados por el ponente de paz de Martí en diciembre de 2010. Desde julio de 2017, bajo los auspicios de la Unión Europea, un tribunal especial ha estado funcionando para castigar a los responsables. Sin embargo, hasta ahora no se han hecho acusaciones. Suponemos que todos los líderes de los militantes están involucrados en este crimen. El Ejército de Liberación de Kosovo debe ser llevado ante la justicia, sin importar qué puestos ocupen ahora en Pristina. En un sentido político, la OTAN cometió un crimen contra la seguridad mundial tanto en Europa como en todo el mundo. Declaramos que, como resultado de un ataque a Yugoslavia hace 20 años, la OTAN socavó los mecanismos que garantizaban la paz y la seguridad en Europa durante muchas décadas. Además, el problema de Kosovo no se resolvió, por el contrario, la región sigue siendo la principal fuente de inestabilidad y manifestaciones de crisis en los Balcanes. Podría ser de otra manera si los miembros de la OTAN despejaran el camino al poder en Pristina para los excombatientes de UAC, quienes posteriormente dejaron el control de sus patrocinadores. Según muchos analistas y expertos, fue el precedente yugoslavo el que permitió a Estados Unidos y la OTAN llevar a cabo más incursiones militares en varios países, entre ellos Irak, Libia y Siria, desatando una masacre sangrienta allí. Sin embargo, fue precisamente en este momento y debido a la agresión militar estadounidense, se llevó a cabo un giro en la política rusa. Un ejemplo visible de esto fue el legendario giro sobre el Atlántico por parte del primer ministro Yevgeny Primakov, quien, al enterarse de que la OTAN comenzó el bombardeo, canceló la reunión que llevaría a cabo con el liderazgo de los Estados Unidos y dio instrucciones para el regreso del avión a Rusia desde el aire. Luego se le preguntó a Primakov por qué tomó tal decisión y, obviamente, respondió,
no considero que esto sea una hazaña. Si me hubiera sentado en estas condiciones y hubiera iniciado una visita a los Estados Unidos, sería un verdadero traidor. Al mismo tiempo, las actitudes hacia los estados cambiaron dramáticamente en la sociedad rusa. La Embajada de Estados Unidos en Moscú realizó piquetes durante varios días, mientras que los piquetes se organizaron de forma muy categórica, después de que comenzó el bombardeo. Mantuvieron en el exterior de la Embajada de Estados Unidos en Moscú protestas las cuales continuaron durante varios días. La embajada fue atacada con todo lo que viene a mano, a menudo hubo enfrentamientos con la policía. Por cierto, la OTAN también hizo una declaración sobre el 20º aniversario del atentado. El servicio de prensa de la alianza dijo que el bombardeo de Yugoslavia sin la sanción del Consejo de Seguridad de la ONU era necesario y legítimo. Sin embargo, el liderazgo de la OTAN hace este tipo de declaración con una envidiable constancia y no solo cuando se trata de lanzar bombas sobre la población civil de Yugoslavia. Y, por supuesto, sería una tontería esperar que la OTAN reconozca la culpa de un crimen de guerra contra los serbios y Yugoslavia y contra el sistema de seguridad mundial. Sin embargo, cuando se le preguntó si esta declaración de hoy de la alianza debería considerarse un acto de agresión, el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, respondió, ciertamente. El periodista Andrei Medvedev, en su canal de telegramas, recordó cómo estuvo de guardia en estos días hace 20 años y cómo reaccionó la gente ante las noticias sobre los bombardeos. Pasé la mitad de la noche en una sala de chat, donde personas de todo el país, de toda la antigua URSS, preguntaron, ¿qué pasa en Yugoslavia? No había en nuestro país canales de noticias las 24 horas, y me tiré en los mensajes de chat de las agencias de noticias, y a todos nos pareció increíble que así, alguien en Occidente tomó y comenzó a atacar el país, comenzó a matar personas, grandes y pequeñas, porque a los políticos en Londres, Washington, Bruselas, Roma, Berlín no les gustó la política de su gobierno, o más bien el intento desesperado y torcido de preservar de alguna manera la integridad del país. Al mismo tiempo, según el publicista, esos eventos no fueron olvidados y sirvieron como una lección para el día de hoy, pero no hemos olvidado estos bombardeos, y no están dispuestos a perdonar, y no perdonen por seguro, aunque parezca, ¿dónde estamos y dónde estamos los Balcanes? Pero no podemos perdonar a la OTAN porque, usando el ejemplo de una pequeña Serbia, Occidente nos mostró lo que nos habría sucedido. Del mismo modo, habríamos sido despedazados, nuestros ancianos y nuestros niños habrían sido asesinados por bombardeos humanitarios. Cualquier FUNK separatista estadounidense organizaría un campo de concentración para los rusos por ser rusos, y los rusos lo harían. En algunos, digamos, la República de Smolensk independiente. Sí, de hecho, lo fue. ¿Quién, por ejemplo, financió a los militantes en el Cáucaso y en cuyo parlamento hablaron seriamente sobre la independencia de Ichkeria? Solo una circunstancia no permitió que Occidente nos llevara al escenario yugoslavo las armas nucleares. Gracias a Dios, Stalin, Beria, Kurchatov, y los oficiales de inteligencia soviéticos, las tenemos. Incluso con un borracho como Boris Nikolayevich, comprendieron que los rusos llegarían al final en una situación extrema. Los sovietologistas familiarizados con el dicho un granero quemado, quemado y cabaña seguían vivos, y tenían miedo de matarnos. Rusia también tomó una lección militar del bombardeo yugoslavo, y en estos días, los autores del canal de análisis político-militar lo formularon. La lección principal de los eventos de hace 20 años en Yugoslavia es que el poder aéreo moderno mostró la capacidad de determinar completamente el resultado de una guerra limitada moderna. La experiencia de la campaña de 1999 mostró que es posible resistir el poder aéreo moderno solo con nuestras capacidades de aviación militar y defensa aérea significativas y técnicamente avanzadas. La defensa aérea yugoslava débil y técnicamente atrasada con tecnologías de mediados de la década de 1970, con sistemas de misiles antiaéreos S-125M y QBM obsoletos, radares antiguos y solo un escuadrón de combatientes del MiG-29, no pudieron soportar seriamente el moderno ataque aéreo masivo de los países occidentales. El uso de sistemas de defensa aérea solo en tierra da deliberadamente la iniciativa en manos de los aviones enemigos. Una conclusión importante de 1999 fue que los aviones de combate deberían ser el principal medio para interrumpir la ofensiva aérea enemiga. Solo una lucha activa por la supremacía aérea de las fuerzas de su propio avión de combate puede complicar radicalmente la situación del enemigo en el cielo.
Esto significa que nuestros aviones de combate deben estar en paridad cuantitativa y cualitativa con los aviones de la OTAN. El proceso a gran escala de reequipamiento de la aviación militar rusa en la última década ha aumentado significativamente su nivel técnico y operativo, lo que quedó claramente demostrado por el uso exitoso de nuestro HVAC en Siria. Es imposible detenerse en lo que se ha logrado, ya que las potencias más avanzadas encabezadas por los Estados Unidos, que demostraron su poder aéreo en Yugoslavia hace 20 años, son un potencial oponente de la aviación rusa. La lección yugoslava muestra el precio de una brecha técnico-militar. Rusia no tiene derecho a tal atraso. Lo que es más cínico, logró organizar un espectáculo completo con lágrimas de cocodrilo sobre los atentados, como lo recuerdan los autores del canal Fantastic Plastic Machine. En relación con los atentados de Yugoslavia, muchas veces me sorprendió esta canción en MTV, o más bien, no la canción en sí, sino el poder colosal del oponente que nos habla a través de ella. Marcos blancos y negros tocando a estas chicas como en un concurso de belleza. Bono, Ino, Pavarotti. Aquí viene, surrealista en su corona. Pero en el fondo, nunca ni por un instante, le llegaba al pensamiento, joder, bombardearon, destruyeron, y sacudieron el país entero ladrillo por ladrillo, luego filmaron sobre esto una película, y escribieron canciones que hicieron que todos lloraran por esto. Para hacer esto, uno debe ser infinitamente cínico, o ingenuo, estúpido e inmensamente cruel, como niños. O todo esto junto, las personas en los altos cargos son, por supuesto, cínicas. Bono, a juzgar por su entrevista y su actuación en TED, es, por supuesto, estúpido. Por cierto, pocas personas lo recuerdan, pero el bombardeo de Yugoslavia socavó no solo las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, sino también las relaciones entre Estados Unidos y China, ya que una de las bombas golpeó la embajada china en Belgrado, matando a 3 personas e hiriendo a muchas. De una forma u otra, el mundo entero cambió después del inicio del bombardeo de Yugoslavia. Fue entonces cuando la primera vez que se demostró que la ONU no funcionaba ya que no estaba decidiendo nada. Está luchando por el estatus de hegemonía mundial absoluta, y la OTAN no es para nada defensiva, sino una alianza militar bastante agresiva. Rusia, al parecer, aprendió estas lecciones con firmeza, y como no hemos olvidado nada durante estos 20 años, esto nos da la esperanza de un futuro seguro para nuestro país. Porque recordamos y sabemos qué esperar de los socios occidentales y por tal razón tomamos medidas preventivas para que no nos pase lo mismo que pasó con Yugoslavia hace 20 años.